Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues es lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Hasta ahí? Or I keep going. Nada más al 1 al 3. Ya leí del 1 al 3. Ok, thank you. Y este es un buen ejemplo de esta manera de pensar. Es la ilustración de Jesús del fariseo y el publicano. Si tomamos esa figura de la parábola de Jesús, ahora Pablo les está dirigiendo a los fariseos. Gracie, you could play a video now, please. Y en este video podemos ver el fariseo que es un moralista y le está diciendo a Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, cuando él está juzgando a los demás y está como restregándole todo lo que no hacen a los que los otros sí hacen. Y eso a Dios no le gusta porque él quiere humildad, quiere que todos para él todos somos iguales y nos ama iguales. Y también él quiere que nos arrepentamos y también así es como Dios recibe a nosotros cuando nos arrepentimos, como él abrazó a Mateo, el recaudador de impuestos, y cuando nos arrepentimos, nos acepta con un abrazo y él, y con su amor, nos perdona y nos ama porque nosotros somos sus hijos. Y también me llama mucho la atención el versículo 3, que dice que esto significa que tú estás sin excusa. Cuando dice sin excusa, porque él mismo actuó de juzgar. Te has condenado, no es Nota que a la persona moral no es condenado por juzgar a todas, a otros, sino que es culpable por practicar las mismas cosas que está juzgado en otros. Así que es como decir que yo dije una mentira, pero luego otro me está diciendo, ¿por qué mientes? Eso es mal, cuando él me mintió que no miente. Es casi decir eso lo mismo. Y ahorita si podemos ir a versículo 4, no sé si alguien lo quiere leer. Yo sí que gustan. Ok, thank you. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Solo ese? Sí, al 4. Thank you, Angélica. Y aquí podemos, y en este versículo Pablo señala que él mismo, el mismo moralista está presumiendo de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, la cual debieron de traer a la persona moral, a la ¿cómo dices eso? Humildad. Humildad, thank you. Humildad en
en arrepentimiento. Traer humildad en arrepentimiento en lugar de una actitud superioridad. Y no sé, y si alguien puede leer el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Thank you. Y aquí dice que muchos malinterpretan la benignidad de Dios hacia los pecadores. Ellos no entienden que la razón de todo esto es para llevarnos al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento no es simplemente negarse, significa el volverse a una nueva vida en Cristo. Una vida de servicio activo para Dios. La benignidad de Dios te guía a la más dulce y mejor arrepentimiento. No se debe de confundir con remordimiento, el cual es una tristeza profunda para el pecador. Esto fue lo que le pasó a Judas cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata y sintió remordimiento, por eso se mató él mismo porque no se arrepintió, sino que sintió remordimiento en lo que hizo o en la acción que él hizo, porque él sabía que Dios era el Hijo de Dios, pero de Jesús, pero hizo otra cosa que no le gustó a Dios y en vez sintió remordimiento en vez de arrepentimiento. Y ahora en los versos del 6 a 10, vamos a ver, habla que Dios Yo no escucho, no sé si sea yo. No, yo tampoco escucho nada. Puso el mute. Sin querer puse mute. Como por dónde me dejaron de escuchar. Sorry. El 6, que ibas a comenzar al 6. Empieza arriba. Ok. Bueno, iba a empezar arriba. Ok. Los versos 6 al 10, donde Dios juzga al moralista porque sus obras están lejos de la perfección de Dios. Y el verso 6 dice, porque Dios apaga a cada uno según que merezca sus obras. Y este es un pensamiento asombroso y temeroso y condena al moralista y al pecador, sino también las obras del hombre. Están ante Dios es una santa luz. Vemos el ejemplo en Cornelio. Él es un hombre bueno y sin embargo estaba perdido. Las obras sin Cristo son trapos de inmundicia. Y el versículo 7 dice, Él da vida eterna a los que
perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor y inmoralidad. Y también el versículo 7 se basa de ¿Moralidad o mortalidad? inmortalidad. Y dice, si hubiera uno que genuinamente hiciera bien en todo tiempo, según ellos podrían ganarse la vida eterna en su propia fuerza, pero no hay ninguno, porque todos de alguna u otra manera serán sido o van a ser condenados y no hubiesen a la vida, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahorita nos vamos a seguir yendo a los versículos 8 al 10. Si alguien quería leer ese, por favor. Yo lo leo. Ok. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Para gloria y honra y paz pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Thank you. Y aquí en el otro, la explicación un poco más de detalle, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, debiendo a que todos quedan cortos de este estándar de Dios, de constante bondad, como que todo lo quieren como casi fácil para que Dios les dé su bondad a ellos y no tenga que hacer gran cosa como arrepentirse o pecar, pero nada más pedir perdón. O antes sacrificaban a un animal y luego volvían a pecar, o más bien como si nada, sí. Y luego aquí tengo la angustia de Dios vendrá sobre todo aquel que hace lo malo, sean judíos o gentiles. Está fregadero, mía. Dios no tiene favoritos. Para él todos son iguales y él nos ama iguales. Así como un papá cuando le preguntamos ¿a quién quieres más? O a una amiga, ¿a quién de nosotros nos quieres más? Pero los papás siempre nos van a decir, siempre ustedes los amo iguales, porque a mí me lo han dicho, aunque yo y mi hermano seamos casi 15 años de diferencia. Pensé que me iba a decir más a mí mi mamá, pero no. Y bueno, voy a seguir. Y este juicio viene al judío primeramente. Si ellos son los primeros en la fila para el evangelio. Y eso lo vamos a leer en Romanos 1:6, pero eso es más adelante, todavía no. Pero si quieren lo pueden apuntar. Y luego dice, y los primeros en fila para la recompensa, que eso ya lo leímos en Romanos 2:10, así que ya estamos bien. Y dice, entonces ellos también son los primeros en fila para el juicio, los judíos. Sí. Y ahora si podemos ir al 11, versículo 11 hasta el 13.
No sé si alguien quiere leer el 11, la otra el 12 o alguien más el 13, como ustedes quieran. El 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Thank you. Y eso fue hasta el 13, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias. Y aquí dice, algunos antiguos rabinos enseñaban que ellos mostraban parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzga a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Pero eso no es cierto. No sé si me ven porque creo que me congelé. No, te vemos, Sí, Ok. te vemos bien. te vemos. A mí se me congeló un rato. Ujú. Pero eso no es verdad porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el justo juicio de Dios no es detenido debido a quien alguien a quien alguien ha escuchado la ley. Sorry. Es detenido si alguien en verdad hace la ley. Y el judío o la persona religiosa pueden pensar que él es salvo porque él tiene la ley, pero la ha guardado. El gentil puede pensar que él es salvo debido a que él no tiene ley, pero la ha guardado o que le dicta su propia conciencia. O le ha guardado lo que ha guardado lo que le dicta su propia conciencia. La persona será las personas serán condenadas no porque tengan o porque no tengan la ley, sino porque han pecado. Aquí. Y el versículo 14. ¿Quieres leer? Ok, el versículo 14 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Número 15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará a los secretos de toda persona, como lo declara el Evangelio. Y aquí Pablo explica el por qué un gentil puede ser condenado sin la ley. Su conciencia, en cual es la obra de la ley,
escrita en su corazón. ¿Es suficiente para condenarles o teóricamente suficiente para justificarles? En primera de Juan 2:3-20, no sé si alguien quiere leer ese, por favor. Aquí está. Okay. No, yo lo leo. Es si nuestra conciencia nos está condenando de la maldad, podemos consolarnos en la idea de que Dios es más grande que nuestro corazón. Las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios directamente, aún tienen moral de pensar en el cual ellos son responsables en su inocencia, En su en su conciencia. Y aquí es como decir que muchos dicen que yo no conozco a Dios, así que no me ve, voy a hacer lo que yo quiera. Pero ellos pueden conocer a Dios y decir, todo lo que hice fue terrible. O fue tan mal que ni quiere pensar lo mal que hizo aquí. Y ahora en el versículo 17 al 20, dice, ahora bien tú, que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Pero y el versículo 19 dice que estás convencido de ser guía de ciegos y luz. Los que están los de los que están en la Justo los que están en tinieblas. es otra vez. En tinieblas. Y versículo 20 dice, instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Cada fanfarroneo del judío en este pasaje es respecto a la posesión de la ley. El pueblo judío de los días de Pablo eran extremadamente orgullosos y confiados en el hecho de que Dios dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confiaba su
confirmaba su estatus como el pueblo santo, escogido. Y por lo tanto tenían asegurado su salvación. Aunque el judío debería de recibir con agradecimiento la ley como un regalo de Dios. Y Pablo mostraba Pablo mostraba que ninguna simple posesión de la ley justificaba a alguien. Y ahora está el versículo 21 hasta el 24. No sé si a alguien le gustaría leer. Lo voy a leer, Chenny. Ok. El 21 dice así: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Hasta aquí? Sí, hasta el 24. Gracias, Cecilia. Leí hasta el 27. Está bien. Disculpa. Está bien, ya nos adelantamos un poquito más. Thank you. Y aquí dice un poco de las explicaciones, pues tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Todo esto reduce a este principio. Tú tienes la ley, la guardas, tú puedes ver cómo otros rompen la ley, ves también cómo tú rompes la ley. Y aquí casi explica que no todos podemos cumplir, nadie de nosotros podemos cumplir la ley. Así como personas, así como los fariseos, ellos tenían ídolos en el templo. Lo que sí me acuerdo que es, no sé si conocen o han escuchado del profeta Ezequiel. Él tuvo una visión que Dios le mostró una visión que en los templos había ídolos donde los fariseos debían orar a Dios
adoraban no a Dios, pero a los ídolos que traían, porque no pudieron cumplir la ley que Dios les encomendó. Y luego dice, Dios aplica su ley a nuestras acciones y actitudes. Él algunas veces queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces nuestras acciones. Pero Dios no nos tendrá responsables por ambos, los motivos y acciones. En el verso 24, Pablo les recuerda a los judíos que Dios les había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso de los judíos de obedecer la ley la ley ha causado que los gentiles blasfemen en contra de Dios. Y el segundo es el otro versículo, que es el 25 hasta el 29. Si alguien quiere leer el 28 hasta el 29. Yo lo leo. Ok. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Y el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la de la ley, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Ok, gracias, thank you. Y aquí Pablo nos habla del dilema de la circuncisión. Y aquí Pablo reconoce de que el judío podría protestar y podía decir que su salvación está basada en el hecho de que el hecho de que él es un descendiente de Abraham, en cual se comprueba por la circuncisión. Pablo correctamente contesta que esto no tiene importancia con respecto a su justificación. A la justificación, perdón. El judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. La circuncisión y el bautismo o cualquier otro ritual no salva a nadie. Y Cristo es el Salvador. La religión te condena. Te condena. Pablo se dispone a desaparecer la confianza que los judíos tenían en reconocer. Tenían en circuncisión. Y todo esto Pablo lo hacía con el propósito de llevarlos a reconocer su necesidad de tener a Cristo para moverlos a poner toda su confianza en Jesús. Como aquí es, ahorita yo estoy poniendo mi confianza en
en esto, ¿no? Que me va a sostener con 4 patas, ¿no? Pero una de estas patas pueden estar o a lo mejor se va a romper. Y yo estoy poniendo todo mi peso, mi confianza, mi fe en una silla. ¿Y por qué no confiar, por qué no poner toda mi confianza en un Dios que abrió el mar rojo, hizo murallas caer en Jericó y él abrió el mar enfrente a todos los judíos? En todos los judíos para que Moisés los sacara de Egipto. Y hizo del cielo caer maná y hasta le abrió, hizo que Moisés abriera, no sé, bueno, sí sé, pero me estoy confundiendo un poco. Y luego le dijo a Moisés que tocara una piedra para que agua fluyera bajo de la roca. Y que era que le hablara a la piedra. Y hizo muchas cosas, hasta hizo un burro hablar que casi creo que nadie ha escuchado un burro hablar. Y en lo demás, dice, Dios te libera de esclavitud, de la esclavitud, para que puedas ver, para que puedas vivir para Él. Dios que quiere la circuncisión de tu corazón en espíritu para un nuevo nacimiento en ti, dentro de ti. Yo me bauticé el año pasado junto con, no sé si conocen a Olga Piña. Ella y yo como nos hemos llevado desde que nos bautizamos ellas y juntas. Y yo prometí que yo le entregué mi vida a Dios a los 14 años, creo que no, fue 14. Y luego me di cuenta que sí, no es fácil como nada más poner mi confianza en un bautizo, porque nada más nací de nuevo, así como Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? Pero no tuve que hacer eso, nada más se tuvo que arrepentir de todas sus pecados. Y cuando yo me bauticé, como yo me sentí nueva, tuve que empezar otra vez, no ser igual que todos en mi escuela, porque les puedo decir que esta generación, bueno, mi generación no está tan bien como, bueno, sí, no está bien. Y mi mamá siempre me dice que yo debo ir contra la corriente, no con la corriente. Sí, no debo de ir con la corriente de este mundo, sino contra, porque si voy con la corriente me puede llevar a drogas, fumar, alcohol, todo tipo de cosas que no es con lo que mis papás me han enseñado, porque yo crecí en el cristianismo. Pero si voy contra la corriente, sí, todos me van a odiar, pero la Biblia dice que me van a odiar, pero a Dios lo odiaron primero. Y aquí como dice en el versículo, dice que algunos encontrarán la vida eterna, pero eso no es fácil, porque
Yo he visto muchos que se dicen cristianos, pero si yo me llamo cristiana y hago lo mismo que ellos, como cristianos, van a tomar o hacen o fuman o no hacen lo que es de Dios. Pero si yo me llamo cristiana, ellos tienen que ver que soy cristiana. Como si me invitan a un party que con alcohol, les digo no, me van a decir por qué, yo les digo por qué, me van a decir, ok, ya no te quiero hablar. Y eso es lo que es contra la corriente y con la corriente. Y aquí es donde, si Dios te libra de todo eso, de todo remordimiento cuando tú haces algo malo. Y bueno, yo sí he hecho cosas malas a mi corta edad, nada más solo tengo 15 años, he mentido, bueno, creo que a los 10 sin querer me robé un juguete de Walmart o algo. Bueno, creo que sí es verdad, no sé. Y sí, me he puesto celosa de mis primos, he pegado, le he gritado a mi mamá y bueno, sí, y no obedezco. Lo verdadero y más que todo es que yo, lo admito, no obedezco tanto. Y yo admito como Mateo dijo que soy un simple pecador. Yo soy una pecadora y a veces cuando hago algo mal ni quiero levantar mis ojos al cielo y decir lo que hice porque siento un arrepentimiento que ¿por qué lo hice? Como, ¿Por qué no obedecí? ¿por qué no obedecí? No sé. ¿Qué te cuesta lavar los trastes? ¿Qué me cuesta lavar los trastes? Eso me dice mi mamá. Y pasar vacuum. Okay. y sí, a veces digo, ¿por qué? No es tan difícil. No sé qué me pasó, pero a veces como me dice mi mamá, o si han escuchado a mi mamá decir el apestoso, refiriéndose al enemigo que como él me atonta en algo. Pienso en algo, estoy siempre en mi teléfono y eso hace que yo no obedezca. Y luego, en juzgar, eso sí, yo no fui, bueno, sí he juzgado, pero yo no lo, ahora que leo esto, me doy cuenta que tan mal hice. Nada más porque le vi un pelo parado a alguien, dije, esta no se peina. Cuando a lo mejor yo tengo miles de esos. Y mira, wow, mira, ya me regaña Dios aquí. Y aquí, bueno, termino. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que mi español es no tan bueno. Fue mi primer idioma, pero en que aprendí inglés y no quise casi leer español. Pero muchas gracias por su paciencia conmigo y con mi español, en leer español, porque sí, no estoy tan bueno para eso. Pero gracias por escucharme y espero que